Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy, para darle consecución a las cartas del apóstol Pablo, vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a empezar con una pequeña introducción del contexto histórico. La vez pasada vimos con la hermana Leti la carta a los filipenses. Recordaremos que Pablo, en su segundo viaje misionero, fue a visitar varias iglesias a fin de que se confirmaran en el evangelio todos los hermanos a los que ya se les había predicado pues el evangelio. En este contexto, hermanos, sucedieron varias situaciones, entre ellas el que algunos de los hermanos estaban predicando a las iglesias el judaizar. Entonces, como contexto histórico, recordemos que hubo un concilio en Jerusalén. Y en Jerusalén pues se trató este tema en el que se pedía que por favor a los hermanos nuevos que eran gentiles, que estaban dentro de estos lugares en los que realmente no eran judíos y que no habían vivido pues obviamente la palabra desde el judaísmo, que no se les motivara a judaizar. Entonces, desde ahí, hermanos, se presentan una serie de situaciones en los que son encomendados algunos hermanos, como es Judas y Silas, que eran profetas, encomendados a llevar estas cartas a las demás iglesias. Los menciono porque a esta carta de Pablo a los tesalonicenses se menciona a Pablo, a Silas y a Timoteo, que son los que hicieron el trabajo dentro de este lugar en Tesalónica. Entonces, ahí podemos ver que desde el Concilio de Jerusalén están siendo enviados a predicar. Y resulta que en este segundo viaje misionero hay una cierta dificultad entre Bernabé y Pablo, y cada quien elige a alguien con quien trabajar, ¿no? Pablo elige a Silas, que es aparte un enviado, que es uno de los principales de Jerusalén. ¿Y para qué? Para compartir también esta nueva forma de predicar. Ahora, dentro de este contexto, pues ya en camino hacia Tesalónica, resulta que Pablo recibe una visión de parte de Dios en la que, pues él tenía un propósito de ir a Asia a predicar. Sin embargo, pues no le es concedido de parte de Dios el que vaya a Asia, sino que por medio de la visión lo direcciona ¿a dónde? A Macedonia. Dice que ve un hombre, el cual está diciendo, ven, ayúdanos. Entonces, de parte del Señor, y por esta situación, se dirige a Macedonia, donde está compuesto Macedonia por Filipos, por Tesalónica y por Berea. Entonces, ya estando en esto, pues ellos tienen un gran problema en Filipos, como ya lo vimos. Se topan con la muchacha que tiene el espíritu de adivinación y empiezan a tener ahí algunos problemas. Estos problemas provocan que haya pues una turba, ¿no?, dentro de Filipos, que hace que, pues bueno, una serie de eventos, que son encarcelados, son perseguidos por medio de, no solamente de estas personas que eran los amos de esta mujer que predicaba, bueno, que hablaba adivinación y que no era conforme a Dios. Posteriormente ellos, pues debido a que tienen que salir forzosamente de Filipos, llegan a Tesalónica. Y en Tesalónica, Pablo tiene una costumbre de ir a las sinagogas judías a predicar el evangelio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que muchos se convierten. Si ustedes quieren ver el contexto histórico de Tesalónica, por favor diríjanse a a los Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 15, 16 y 17 van a poder tener más profundidad de esto. Entonces vemos el principio. La carta tiene, como todas las cartas de Pablo, un cuerpo que es, bueno, empieza con las salutaciones, donde él se dirige al lugar y
da la acción de gracias, ¿no? Tiene el cuerpo y tiene las bendiciones finales como despedida y, bueno, recomendaciones. Entonces, ya viendo esto, pues entramos de lleno, hermanos, a la carta y al material que tenemos. El punto número 1 es salutación, que es del versículo 1, del capítulo 1, versículo 1, y dice, hermanos, se los voy a leer literal si quieren seguir en sus materiales. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Aquí, como ya les comentaba, se está mencionando a Pablo, a Silvano y a Timoteo. Timoteo no va con ellos desde el principio, sino que lo invita Pablo desde Derbe. Es el discípulo que él elige. Bernabé elige a ir a la visita de las demás misiones a Marcos, recordarán eso. Aquí Pablo invita a Timoteo, entonces los tres llegan y Pablo tiene a bien el mencionar a sus condiscípulos que fueron a predicar el evangelio a este lugar de Tesalónica. También en Tesalónica, ahí se menciona en el libro de los Hechos, cómo hubo dice que hubo un alboroto, ¿no? Porque justamente al llegar a predicar él ahí en la sinagoga, algunos de los que eran judíos, pues resulta que no estaban muy contentos de que predicasen este evangelio. Entonces se arma pues ahí un alboroto literal, y quieren también sacarlos porque ellos dicen, los judíos están diciendo que ellos están predicando a un rey, que es Jesús, y que esto va en contra de la política obviamente romana, están viviendo en un mundo romano. Entonces arman un alboroto, asusan a gente y quieren pues hacerle mal tanto a Silas como a Pablo. Y gracias a Dios los hermanos pues los sacan, les dio tiempo muy bien de predicar el evangelio, y resulta que en esa situación aprendieron al que los hospedaba en su hogar, que era Jasón, y a lo tuvieron en la cárcel. Pero finalmente ellos, a partir de la misericordia de los hermanos, los sacaron. Así es como verán, la visita a Tesalónica fue breve, pero fue muy contundente, y ahorita lo vamos a ver. Dice el número 2, ejemplo de los tesalonicenses, que va del capítulo 1, versículo 2 al 10. Y la palabra aquí en esta sección, hermanos, es conversión, conforme a nuestros materiales. Voy a dar lectura del versículo 2 al 5, tal y como están los materiales. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, porque conocemos vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y como decíamos, la palabra aquí es conversión, y les decía que a pesar de haber estado poco tiempo ellos en el lugar, los hermanos que escucharon el evangelio se convirtieron de manera inmediata. Dice que judíos fueron convertidos, que hombres griegos, no pocos, y muchas mujeres que eran de las principales, de renombre. O sea, no eran mujeres, digamos que distinguidas, ¿no? Que tenían cierta, pues digamos que podían influir en mucha gente, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver que ellos de manera inmediata empezaron a predicar el evangelio. Y aquí nos podemos dar cuenta que no es necesario a veces conocer toda la escritura. Obviamente es bueno conocerla toda, pero en su tiempo. Pero al principio, cuando recién nos convertimos, pues no la conocemos toda. Sin embargo, en el poder del Espíritu Santo, pues Él nos da la posibilidad de poder predicar a quienes
no conocen del Señor. Y estos hermanos de Tesalónica inmediatamente empezaron a predicar en todo Macedonia y también en Acaya, y dice que pues en los alrededores, ¿no? Entonces podemos ver cómo dice Pablo que no llegaron ellos solamente, con palabras, sino que también llegaron con el poder del Espíritu. Así es que recibieron el Evangelio de Jesucristo de una manera inmediata, lo tomaron como su esperanza de vida eterna y dando muestra de ello, ¿cómo? Pues predicando inmediatamente a todos. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaron con una convicción fuerte y férrea, aún a pesar de que vivían en una cultura pues muy idólatra, ¿no? En una cultura en la que ellos estaban acostumbrados a muchos ídolos. La elección que hicieron, dieron muestra de esa conversión inmediatamente, y fue la decisión más poderosa, podemos decirlo, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hicieron trabajo inmediatamente. Dice del versículo 6 al 10, y viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, de tal manera que habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y como os convertisteis de los ídolos a Dios y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí nos podemos dar cuenta que Pablo ya está introduciendo este mensaje de la resurrección, del arrebatamiento, y también de la bendición que es y el ánimo que da el saber que va a haber una segunda venida de Jesucristo. Es súper importante que cuando prediquemos el Evangelio lo prediquemos de manera completa, ¿no? El Señor nació, vivió en este mundo, murió en la cruz, resucitó y también va a volver. Aquí se está dando el Evangelio completo. Así es que los de Tesalónica son un ejemplo de fe, indudablemente. Vamos a ver el punto número 3. Dice, ministerio de Pablo en Tesalónica. Es del versículo 1 al 16. Vamos a leer del 1 al 8. Dice, nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos de nuevo para anunciaros el Evangelio, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, porque nunca usamos palabras lisonjeras ni buscamos gloria de los hombres, antes fuimos como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y aquí vemos cosas de verdad bien hermosas, que la palabra es el ministerio. Dentro del ministerio, hermanos, necesitamos la dirección de Dios, que Él sea el que nos dirija para que vayamos justo o hagamos justo lo que Él quiere hacer. Porque mencionábamos al principio que Pablo tenía pensado ir a Asia y predicar el Evangelio a Asia. Sin embargo, el Señor lo direccionó hacia la parte de Occidente. Dios, el pensamiento de Dios es mucho más amplio, es perfecto. Él conoce hacia dónde tenemos que ir y lo que debemos de hacer y por qué. Y si nosotros analizamos históricamente, nos podemos dar cuenta que el Evangelio a América llegó a través de los europeos, a través de Occidente. Entonces, no es que el Señor no quisiera que no se predicara en Asia, sino que el Señor tiene propósitos más grandes y mucho más preciosos, ¿no? Más completos. Y en Asia actualmente los asiáticos ya también conocen el Evangelio. Entonces el Señor no es que los haya sacado de estas consideraciones, sino que para todo el Señor tiene su tiempo y su propósito, y en la obediencia pues se cumple la voluntad de Dios y el cumplimiento también de nuestro propio ministerio. Así es que la visión de el hombre macedonio fue súper importante. Lo que ellos sufrieron en Filipos pues también fue importante, porque los siervos a los que se les predicaba pudieron darse cuenta que a pesar de todas esas vicisitudes que ellos enfrentaban al predicar el Evangelio, no se
no se detuvieron, continuaron con mucha pasión, con el deseo de que muchos conocieran a Cristo y que participaran de esta salvación. Así es que, ¿qué es lo que nos toca a los que predicamos el Evangelio, hermanos? Aprender a sufrir, aprender a darnos cuenta de que el Señor nos ampara cuando nosotros somos obedientes. Así es que todas estas cosas tenemos que sufrir, incluso hasta cárceles, ¿no? En Filipos ellos sufrieron la cárcel y fueron azotados y la pasaron verdaderamente mal, y aún a pesar de eso el Señor hace su obra. Ahí el carcelero junto con su familia fueron conversos, y pues bueno, ahí está la prueba y la manifestación de que la dirección de Dios es perfecta, porque se cumple su obra. El Evangelio, hermanos, nunca es en vano en ningún lugar y a ninguna persona, siempre lleva fruto. Sembrar la semilla de verdad es importantísimo. A veces a lo mejor nosotros no lo vemos, pero en esta iglesia se vio el fruto inmediatamente, y cosa de lo cual pues estos siervos de Dios, Pablo, Silas y Timoteo, se contentaban mucho. Así es que aún en las dificultades, Dios nos da la posibilidad de contentarnos, de sentirnos alegres. ¿Por qué? Porque vemos el resultado. Dice que fueron aprobados por Dios. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos obedecían el mandato de Dios y el propósito. Ellos también, hermanos, fueron aprobados por Dios porque su labor daba testimonio. Dice Pablo que no usaban de lisonjas. Ellos nunca usaron de palabras como para bonitas, como para convencerles, sino les hablaban con la verdad y con el poder del Espíritu. Hablaban con humildad, sin ánimo de recibir ninguna ganancia. Muchos siervos, hermanos, trabajan ¿de qué manera? Pues gratis, ¿no? Incluso pues se tiene que invertir dentro del Evangelio, uno tiene que aplicar sus propios recursos, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, nosotros no trabajamos por ganancia deshonesta, ¿no? Lo hicimos con un poder genuino de amor y de sentir en el Espíritu de Dios. Así es que así se ve cumplido este ministerio en Tesalónica. Ahora dice que ellos los amaban y los cuidaban como una nodriza. ¿Qué es lo que hace una nodriza? Pues da un alimento espiritual, cuida con amor y con mucha ternura, hace crecer a los hijos, ¿no? Los toma como hijos y presta la atención y está al pendiente. Y nosotros lo vamos a poder ver más adelante cómo Pablo estuvo en todo momento al pendiente de cada una de las iglesias. Así es que un ministro del Evangelio, ¿qué hace? Cuida a los discípulos como suyos, como sus propios hijos. A eso es a lo que nos invita esta porción de la Escritura. Vamos a ver el siguiente punto. Es el mismo punto dentro del ministerio, que es el versículo 9 al 16 del capítulo 2. Dice, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Sois testigos de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que aquellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Dentro del ministerio, hermanos, también, pues es necesario darnos cuenta de que dentro del Evangelio es hablar la palabra, lo que está escrito, pero también es necesario exhortar y consolar a los hermanos. Que en cada momento que hablamos, ellos reciban de parte de nosotros también esa fe en la que estamos seguros de que Dios va a respaldar y va a sustentarnos a todos. La palabra aquí es la persecución, y ya hablamos un poco de esa situación que es tan difícil. Trabajar para Dios no es fácil, hermanos, ni es cómodo, ni uno obtiene ganancia de este mundo. La ganancia
es la que se obtiene para el reino de los cielos. Así es que hacer tesoros en el reino de los cielos requiere de convicción, de valentía, de mucho esfuerzo y también de cansancio, hermanos. Se trata de invertir en actos de justicia, de amor y de generosidad, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así se podía manifestar y podíamos ver cómo aquellos hombres de fe, los patriarcas, los apóstoles, todos aquellos que fueron de la iglesia primitiva, tenían un compromiso en verdad precioso, digno de ser imitado y digno de actuar como ellos, porque ellos imitaron a Cristo. Y nosotros tenemos que imitar a nuestros maestros, a nuestros pastores, a todos aquellos que nos dan muestra de la fe y en quien podemos confiar porque sabemos que obran por medio de Dios y por mandato de Dios. Así es que dentro de la predicación es necesario que nosotros no dejemos de considerar ese amor que tiene el Padre para con nosotros y asimismo nosotros mismos manifestarlo hacia los demás, hacia los que están escuchando de su palabra, tratarlos con amor, con dignidad y con respeto, pero hablándoles siempre con la verdad, porque las palabras vanas no resultan en progreso, sino en detrimento. Entonces las palabras que vienen por medio del Espíritu siempre nos edificarán, nos consolarán y nos harán crecer para honra y gloria del Señor. Aquí dice que ellos también tuvieron que padecer. Fíjense, apenas recién conversos e inmediatamente sufrieron la persecución. En Tesalónica pues se armó el alboroto, como dicen los hechos. Los judíos pues hablaron cosas de verdad que asusaban a la gente a fin de que estuvieran en contra de los cristianos. Pero ellos, a pesar de eso y de todas las dificultades que pasaron, permanecían fieles. ¿Qué hacían? A pesar de todas estas situaciones, estaban agradecidos con Dios y amaban la obra y daban fruto de fe y de esperanza en el Señor. Ellos sabían que a pesar de que los judíos habían asusado también en Jerusalén, por lo cual también la iglesia de Jerusalén sufrió conflictos y persecuciones. ¿Qué sucedió dentro del año 45 al 63? Que hubo hambre en todo el Imperio Romano, hermanos, y se recordarán que los de Tesalónica, o sea, toda Macedonia mandó una ofrenda a Jerusalén para ayudar en el sustento de la iglesia. Esa es una muestra fehaciente de la fe de los hijos de Dios, que a pesar de que también están pasando dificultades, trabajan y aún no teniendo ellos mismos, aportan. Así es que el Evangelio, hermanos, no es para cobardes. El Evangelio es para valientes. El reino de los cielos, dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los valientes son los que se esfuerzan, los que se aferran al reino y con decisión y pasión siguen adelante. No se ven mermados a pesar de las dificultades, a pesar de ser azotados o castigados o encarcelados, ellos siguieron en pie, dando gloria a Dios. En el número 4 es ausencia de Pablo en la iglesia. Del versículo 17 al capítulo 3:3, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es una cosa preciosa, hermanos. Aquí Pablo
dice, separados de vosotros un poco, y hace algo de referencia a las palabras de Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice en San Juan, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, está hablando de que no necesariamente tenemos que tener a quien nos predicó al lado de nosotros para seguir adelante. Jesús los alienta y los anima porque sabe que va a llegar un punto en el que se van a volver a ver y que de esto hay un premio, de su persistencia, ellos recibirán en algún punto gozo. Así es que el que estemos de repente en la obligación de estar un poco separados bajo las circunstancias, porque aquí ellos estaban recibiendo estorbo de parte de Satanás para que no fueran nuevamente a estas iglesias. Sin embargo, eso no quiere decir que no estaba en el corazón y en la mente de los siervos de Dios, sino que ellos oraban y pedían mucho por esta iglesia a fin de que permanecieran fieles. Y aquí podemos ver que dentro del ministerio, hermanos, los siervos de Dios siempre están al pendiente de los discípulos, de los hermanos, porque ellos, no pudiendo ir, ¿a quién mandan? Mandan a Timoteo para que él verifique y aliente en la fe a los hermanos, también para ver de qué manera están viviendo y si tienen dudas, poder contestarlas, ¿no? Poder atenderlas. Así es que Dios nunca se olvida de los hijos de Dios, y de todo esto pues recibiremos un premio los que permanezcamos. Dice que cuál será la esperanza o gozo o corona. Dice el gozo o corona del cristiano, hermanos, de quien predica el evangelio, del que es evangelista, son los hijos, son los siervos que están escuchando. Con ellos se presentarán delante de Dios como corona. Lo dice en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis 4, del 10 al 11, dice que los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono. Aquí está diciendo Pablo, y hace referencia a que su gozo y su alegría y finalmente su premio es verlos a ellos fieles. Y que finalmente serán parte del mismo pueblo que será redimido de parte de Dios en la segunda venida. Así es que los nuevos nacimientos es la esperanza de volverse a ver y la seguridad de participar en un gran gozo. Es motivo de alegrarnos, hermanos. Entonces, dentro de la dificultad también que hay, pues hay aliento, hay esperanza, hay fe de que nosotros estamos seguros de quien nos habló. Y no estoy hablando solamente de los siervos como ministros, sino de Dios, porque Dios habla a través de ellos. Así es que ellos estaban siendo confirmados y estaban siendo, pues también ciertísimos los apóstoles de que continuaban con la palabra que se les había predicado. Así es que, hermanos, predicar el evangelio nunca es poca cosa, siempre habrá un premio, el premio de la fidelidad y el premio de mirar a Dios prontamente. En nuestro capítulo, en nuestro número 4 del programa, 5. Ay, creo que me salté, ¿verdad, hermanos? Perdónenme, me equivoqué. En el 4 mismo, ausencia de Pablo de la iglesia. Entonces decíamos ahorita, ¿no?, que a pesar de que no estaba cerca, él estaba al pendiente. Voy a darles la lectura. Dice: os predecíamos que íbamos a padeceros tribulaciones, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pero cuando Timoteo nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, orando de noche y de día con gran insistencia? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos.
Aquí se ve, la palabra clave es fidelidad. Y podemos ver la fidelidad por todas partes. Vemos la fidelidad de los siervos de Dios, de los apóstoles, de Pablo, de Silas como profeta y de Timoteo como siervo de Dios, del compromiso que han adquirido y del cual se hacen cargo. Como el Señor le dijo a Pedro, no, cuida de la grey. Asimismo, él mismo, Pedro, transmite a Pablo y a todos los demás discípulos que ellos deben de realizar este encargo de parte de Jesucristo, de cuidar de la grey, y ahí podemos ver la fidelidad de los siervos de Dios. No pudiendo constatar, entonces se establece, como ya dijimos hace rato, a un enviado. Entonces a veces se tiene que delegar, ¿no, hermanos? Tenemos que entender que no lo podemos todo y que Dios establece ministerios y labores y encargos, y que el Señor pone a cada uno para algo en particular. Y aquí a Timoteo fue enviado porque era un hijo muy amado de Pablo y fue el que llegó hasta Tesalónica para dar noticia de ellos. Podemos ver la fidelidad de Tesalónica porque al llegar Pablo ahí a ese lugar se da cuenta de que son fieles en fe y en amor, y que su fidelidad es motivo de consuelo para Pablo y los que habían ido y que habían sufrido gran persecución. Viendo la fidelidad de ellos y cómo la obra de ellos se conducían de manera recta, en amor, y eran ayudadores y evangelizaban y daban testimonio de los mismos siervos de Dios que les habían predicado originalmente, ahí podemos ver esa fidelidad. Eso es lo que también a nosotros nos toca, que nosotros hablemos de nuestros hermanos de manera en que ellos puedan ser bendecidos con nuestra gratitud. Dice que en medio de la dificultad anima a seguir la obra, y dice Pablo que es su motivo de vivir, ¿no? ¿Por qué dice que él vive? Porque para lo que el Señor lo hizo, lo creó a Pablo, se está cumpliendo el propósito. Recordemos que Jesús dijo, me es un instrumento útil, y eso es lo que estaba haciendo Pablo, un instrumento útil para predicar el evangelio. Así es que también se ve la fidelidad de Tesalónica en cuanto a todos sus actos con firmeza. Podemos ver la fidelidad de Dios porque al establecer las iglesias en esos lugares hace crecer a su pueblo, y que la oración y la acción de gracias que se da por ellos para que abunden en amor también proviene del amor que depositó en los siervos y en ellos mismos. Podemos también ver y recordar las ofrendas que se hicieron desde Tesalónica y Macedonia a Jerusalén, y es una forma de fidelidad de parte de Dios que pone en el corazón de sus siervos. ¿Para qué? Para que sea sustentada toda la iglesia en donde quiera que estuvieran. Entonces, podemos ver esa fidelidad por todos. Y dice que ellos pedían que se guardaran de manera irreprensible delante de Dios hasta la venida de Jesucristo y de los santos. ¿Por qué? Porque todos gozaremos en gloria. Así es que ellos están predicando el evangelio completo, ¿no? Que permanezcan en la santidad en la que tiene Dios, y como él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y en esto estaba cumpliendo también Tesalónica, y eso es una forma también que tenemos para agradecer a Dios. Ahora sí, el 5 dice, la vida que agrada a Dios, que va del capítulo 4, versículo 1 al 12. Vamos a leer la primera porción que dice que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es parte de los mandamientos que Dios dio, ¿no? Que respetásemos esa posición de hijos de Dios, no adulterando, no fornicando, no allegándonos a personas que no convienen. Y la palabra clave aquí es el matrimonio. Que el matrimonio, hermanos, es
Es un concepto también que se maneja en la palabra de Dios como la unión que hay entre los cristianos y nuestro Señor Jesucristo. Así es que nuestros matrimonios deben de dar muestra del amor que Dios tiene y de la fidelidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la voluntad de Dios está en la santificación, y parte de la santificación es procurar el matrimonio. Es parte de la fidelidad también. Así es que los que estamos casados necesitamos manifestar ese amor de Dios. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo a todos. En donde el compromiso es la figura del amor que tiene Dios. Los corintios, recordemos, hermanos, que tenían ese problema. Y recordemos que esta carta se escribió alrededor del año 50 desde Corintios. Entonces, pues estaban pasando por esa situación difícil en Corintio, ¿no? Que tenían esos problemas. Entonces era necesario que este pensamiento de corrección y de prevención se diera a todas las iglesias, ¿no? Que no por vivir en una cultura griega tenían permitido el vivir de esa manera, sino que era necesario que nos conduciéramos con Dios. ¿Por qué? Porque este problema se estaba suscitando en otros lugares. Así es que nosotros tenemos que aprender desde los problemas de otras iglesias y no decir, bueno, aquí no pasa. No, o sea, dice el Señor que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es lo que tenemos que procurar, ¿no? Entonces, quizá aquí no se menciona ningún problema en particular en los tesalonicenses, pero lo tenía bien claro Pablo, que esa era una situación de la cual también se tenía que hablar a los demás. Así es que debemos de aprender de las situaciones de otros, de cómo es que no debemos de caer ni incursionar en estas situaciones. Del versículo 9 al 12 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Dice que no tiene necesidad que le hable de amor fraternal, puesto que ellos desde el principio ya lo practicaban. Ellos lo recibieron con una convicción de que lo tenían que vivir de una manera cotidiana en todos y para todos. El Evangelio es para todos, y el Evangelio y el amor de Dios se tiene que compartir. Entonces, de eso Pablo decía, yo no tengo queja, ustedes de verdad son ejemplo de todo esto, ¿no? Y han sufrido igualmente, pero aún así ustedes siguen bendiciendo a todos. Y eso le agradaba mucho al Señor. Así es que ellos no tenían quejas. Sin embargo, sí les animaba a que siguieran trabajando, porque recordemos que la iglesia primitiva vendían pues sus bienes a fin de ayudar también, pero a veces a lo mejor con la idea de que ya venía el Señor, pues a lo mejor unos medio como que ya no trabajaban tanto. Entonces Pablo les anima a seguir insistiendo en sus trabajos, porque pues no tenemos la claridad en qué punto el Señor venga. Tenemos la certeza de que viene, pero no la claridad de mañana o en un mes. Entonces hay que ocuparnos también pues de lo regular, ¿no? Vamos al capítulo 6, que es la venida del Señor. Desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que nosotros que vivimos no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son motivo de aliento, motivo de bendición y de permanecer en fidelidad. La palabra aquí es la traslación. Esto es el arrebatamiento o el momento en el que el Señor nos levantará al ser fieles. Dice que no debemos nadie de ignorar que los que duermen, esto es, los que ya han muerto en Cristo, que van a quedar ahí, sino que resucitarán. Y aquí hace una diferencia, un contraste bien importante, porque dice que los que no tienen esperanza, ¿no?
Está hablando de aquellos que no han creído en el Señor y que ellos no tienen esperanza. Ellos no van a ser resucitados, hermanos. Y está hablando de los que sí tenemos esperanza. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 20 al 21 y del 51 al 54. Y también se menciona en Daniel 12, 2. Y dice que si murieron en Cristo, pues hay esperanza porque el Señor los va a levantar. Y ellos van a ser primeros. Dice que en su debido orden. Primero, ¿quién? Cristo, las primicias y después los que quedamos, o sea, los que creemos. Entonces nosotros también tenemos esa esperanza de gozo y tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos va a levantar cuando Él venga en las nubes. Así que nosotros estamos seguros, debemos de procurar la santidad y esperar la glorificación de nuestros cuerpos. Es necesario que se predique también la segunda venida, hermanos, porque a veces nada más predicamos nacimiento. No, hay que predicar también juicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esperanza, pero es necesario que los que no tienen se arrepientan y se lleguen al Señor. Dice del versículo 1 al 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nosotros nos debemos de conducir santamente todos los días, no dudando de en qué tiempo, si va a tardar todavía 10, 20, 30, 50 años, nosotros tenemos que procurar la santidad, hermanos, y que dice aquí Pablo que nosotros somos hijos del día. Así es que dice también que no debemos de ser como ellos, ¿no? Que debemos de estar sobrios. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Esto lo dijo Jesús en Mateo 24, para quienes quieran ahondar un poco más. La hora y el día nadie lo sabe, hermanos. Externa aquí Pablo una recomendación de permanecer en la luz y que no durmamos, sino que estar alertas, no confiarnos de que, bueno, no se ve nada. Sin embargo, el Señor dio señales en todas las Escrituras para que estemos alertas de todo lo que tiene que suceder, y por eso se nos recomienda estar sobrios en todo tiempo y estar bien delante de Dios, ¿no? Dice en Mateo 27 que el Hijo del Hombre vendrá y que algunos serán levantados y que no gustarán muerte. Eso es lo que está mencionando aquí Pablo y les está confirmando las Escrituras, para que todos, hermanos, las confirmemos de lo que hablamos aquí, así como los de Berea, ¿no? Que se manifiesta que los de Berea eran de aquellos siervos que cuando se les hablaba inmediatamente iban a las Escrituras y confirmaban. Aquí se nos está alentando continuamente, hermanos, que seamos de los que escudriñamos las palabras, de lo que nos están hablando, para que constatemos de que lo que nos hablan es fiel a lo que ha hablado el Señor. El número 7 dice que Pablo exhorta a los hermanos, y esto es del capítulo 5, versículo 12 al 24. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La palabra aquí es la gratitud. Es necesario también, hermanos, que seamos agradecidos con los siervos de Dios, porque el amor que ellos desprenden a los hijos de Dios es de verdad, porque ellos tienen un compromiso, un amor para con Dios primeramente, pero también un amor para con los hermanos. Y que su esfuerzo, hermanos, ellos miren que también no es en vano. Dice Pablo que es su gozo, ¿no? Es parte de su recompensa, o sea, no pide nada material, pero sí se alegra con lo que mira de la fidelidad de los hijos. En el versículo 16 al 24 del capítulo 5 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, no paguéis al Espíritu, no menospreciéis los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro Señor
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La palabra aquí es perseverar. Y ya lo dijimos en todo el mensaje, ¿no? Siempre se anima a perseverar, a ser fieles. ¿Y cómo lo hacemos todos? Pues a partir de las oraciones, dando gracias en todo, recordando que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y que lo esperamos. Aquí dice Pablo, que ya lo comenté, que por favor examínenlo todo y retengan lo bueno. Lo bueno, hermanos. Quédense con eso. Y de lo que tengan duda, pues hay que preguntar y hay que investigar. Guardar la santidad es súper importante, hermanos. No nada más los domingos, sino de día en día. Procurarlo. Dice el último punto, es el 8, salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Conjurar, hermanos, es un encargo. Esta es la palabra de este último punto. Conjurar es un encargo muy importante. Es una convocación que a todos los que oyen se ocupen o nos ocupemos. ¿De qué? De procurar todo esto, de lo que ellos hicieron y que nosotros también. ¿Para qué? Para que ellos como imitadores de Cristo, nosotros como imitadores de ellos y otros como imitadores de nosotros. Entonces es una forma en la que nosotros debemos de permanecer e insistir a que este encargo sea de mucha y de suma importancia para todos nosotros. Hermanos, damos gracias a Dios por esta carta. Hemos concluido y pues muchas gracias.